Este no es lugar para una viuda desempleada. Empaca tus cosas y vete el domingo. Murcia, 1931. Una mujer de 44 años cruza el puente viejo sobre el Segura a las 5 de la madrugada, cargando un saco de arpillera con todo lo que tiene. Una paleta de albañil, una cuerda de esparto, un cazo de hojalata y 23 pesetas envueltas en un pañuelo atado al pecho. Su marido cayó de un andamio en la catedral. Su cuñado se quedó con la casa. Su propia suegra le ofreció un cuarto sin ventana a cambio de limpiar, cocinar y callar. Ella dijo que no. Caminó hasta el vertedero que todo el barrio llamaba El Muladar, un descampado junto al río donde media Murcia llevaba años tirando cascote, tejas rotas, vigas podridas y todo lo que sobraba. Los vecinos la vieron recoger escombros con las manos y la llamaron mendiga. Lo que llamaron mendiga a la viuda por recoger escombros. La tormenta de 1932 les cerró la boca a todos. Esta historia te va a llegar al alma. Si te toca el corazón, suscríbete, déjame tu like y dime desde dónde me estás viendo. Santiago Belmonte murió un miércoles de septiembre, con la luz de las 3 de la tarde, cayéndole encima desde lo alto del andamio que él mismo había montado en la fachada norte de la Catedral de Murcia. Estaba reponiendo una moldura de piedra arenisca en el segundo cuerpo de la torre del campanario, a 18 metros del suelo, cuando el tablón que pisaba cedió por una grieta que nadie había visto porque nadie había mirado. Cayó sin gritar, según contaron después los dos peones que estaban abajo mezclando argamasa, y el sonido que hizo al golpear las losas del atrio fue un sonido que ninguno de los dos pudo describir con palabras, pero que tampoco pudieron olvidar. Carmen Belmonte lo supo antes de que vinieran a decírselo. Estaba en la cocina de la casa de la calle de la Trapería, cortando berenjenas para la fritada de la cena, cuando el cuchillo se le resbaló y se cortó el dedo índice de la mano izquierda. No fue un corte profundo, pero sangró más de lo normal, y mientras se envolvía el dedo con un trapo limpio, miró el reloj de pared que marcaba las 3:15, y sintió algo que no era dolor ni presentimiento, sino una ausencia repentina, como si el aire de la cocina se hubiera vaciado de golpe. A las 4 tocaron la puerta. Era Paco Lorente, el capataz de la obra, un hombre de 50 años con la cara quemada por el sol y las manos permanentemente manchadas de cal, que se quedó parado en el umbral con la gorra en la mano y los ojos mirando al suelo. Carmen no le dejó hablar. ¿Dónde está Santiago? Paco tragó saliva, y Carmen supo por la manera en que tragó, con los hombros hundidos y la mandíbula apretada, que no hacía falta que dijera nada más. Pero lo dijo, porque esas cosas hay que decirlas aunque no sirvan para nada. Se ha caído, Carmen, del andamio de la torre. No ha sufrido. Carmen se apoyó en el marco de la puerta con la mano del dedo cortado, y la sangre le traspasó el trapo y le manchó la madera. No lloró. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella se cerró de golpe, como una compuerta de riego que alguien baja de un tirón, y lo que quedó al otro lado del cierre era un silencio espeso que no dejaba pasar nada. Lo enterraron el viernes en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, al lado de la tumba de su suegro, con más gente de la que Carmen esperaba, porque Santiago era conocido en el barrio del Carmen por ser el tipo de albañil que no cobraba la última hora si veía que el cliente no llegaba a fin de mes. El padre Celedonio, el párroco de San Bartolomé, dijo unas palabras que Carmen no escuchó porque estaba contando las baldosas del suelo de la capilla para no pensar en nada. Después del entierro, volvió caminando por la calle de la Platería con los zapatos negros que le apretaban desde hacía 6 años y que solo se ponía para misas y muertos. Sus 2 hijos caminaban a su lado sin hablar. Marcos, de 10 años, llevaba la mano de su hermana Lucía, de 7, y tenía la cara de un niño que ha decidido no ser niño por el momento. Lucía no lloraba tampoco,
pero cada pocos pasos apretaba la mano de su hermano con una fuerza que no correspondía a una niña de su tamaño. Cuando llegaron a la casa de la calle de la Trapería, Carmen encontró la puerta del salón abierta y dentro a su cuñado, Leandro Belmonte, sentado en la silla de Santiago, la silla de madera de cerezo que Santiago había comprado en un anticuario de la Plaza de las Flores, el año que nació Marcos. Leandro tenía los codos sobre la mesa y delante de él un papel doblado en tres con un sello de notario. Leandro era 4 años mayor que Santiago, más alto, más ancho, con una barba recortada que se peinaba con aceite y unas manos que nunca habían tocado una paleta ni un ladrillo. Administraba 2 fincas de naranjos en la huerta de Beniaján y llevaba las cuentas con la misma precisión fría con la que llevaba todo lo demás en su vida. «Carmen, siéntate», dijo sin levantarse. Carmen no se sentó. Se quedó de pie en la puerta con los zapatos que le dolían y los hijos detrás. Leandro abrió el papel y leyó lo que el notario había redactado 3 meses antes, cuando Santiago había ido a firmar el testamento que Carmen no sabía que existía. La casa, el taller, las herramientas, los encargos pendientes, todo a nombre de Leandro Belmonte Carrasco, hermano mayor, en calidad de administrador, hasta que Marcos cumpliera 18 años. Carmen escuchó la lectura completa sin moverse. Cuando Leandro terminó, dobló el papel y la miró con una expresión que intentaba parecer compasiva, pero que tenía el tono exacto del cálculo. «Puedes quedarte en el cuarto de atrás, el que da al patio. Mi madre dice que no hay problema. Los niños pueden dormir contigo si caben. A cambio, ayudas a madre con la casa, la cocina, la limpieza. Es lo más sensato». El cuarto de atrás era un hueco de 2 metros por 2 sin ventana que olía a lejía y a humedad, donde guardaban los barreños de fregar y los cubos de cal. Carmen lo conocía bien porque durante 16 años de matrimonio había fregado ese suelo más veces de las que podía contar. Miró a Leandro sentado en la silla de Santiago, con los codos sobre la mesa de Santiago, leyendo el papel que decidía el futuro de la familia de Santiago, y lo que vio no fue maldad. Fue algo peor, la certeza tranquila de un hombre que cree que todo está resuelto porque los números le cuadran. «No», dijo Carmen. Leandro parpadeó. «Carmen, sé razonable. Una mujer sola con 2 hijos no puede...» Carmen levantó la mano. El mismo gesto seco que hacía su padre cuando una conversación había terminado. No repitió la palabra. No hacía falta. Esa noche, después de acostar a los niños en la cama que todavía olía a Santiago, Carmen se sentó en la cocina y contó lo que tenía. La ropa que llevaba puesta. Un delantal con 23 pesetas cosidas en el dobladillo interior. Dinero que iba apartando desde hacía meses para comprar tela nueva para las cortinas del salón. La paleta de albañil de su padre, Eustaquio Torres, que había sido maestro de obras en Media Murcia durante 40 años y que le había enseñado a mezclar argamasa antes de que ella aprendiera a leer. Una cuerda de esparto de 6 metros, el cazo de hojalata que le regaló su madre el día de la boda. Los hijos de Santiago no aparecieron, porque Santiago no tenía más hijos. Los hermanos de Carmen tampoco. Agustina mandó un recado desde Cartagena diciendo que lo sentía mucho pero que no podía venir. Rafael no mandó nada, porque Rafael llevaba 8 años en Argentina y desde hacía 3 no daba señales. La suegra, doña Presentación, subió a la mañana siguiente con un plato de migas y la boca llena de consejos que sonaban a órdenes. Le dijo que aceptara lo que Leandro le ofrecía, que no fuera orgullosa, que pensara en los niños. Carmen se comió las migas porque tenía hambre y le devolvió el plato limpio sin contestar. Doña Presentación la miró con los ojos entrecerrados y dijo algo que Carmen recordaría durante meses. «Tu orgullo no les da de comer a tus hijos». Carmen asintió despacio y contestó. «Tampoco se lo da su cuarto sin ventana».
Al sexto día antes del amanecer, Carmen se levantó de la cama, vistió a los niños con toda la ropa que podían llevar encima, metió en un saco de arpillera la paleta, la cuerda, el cazo y la muda de ropa que tenía, arrancó las 23 pesetas del dobladillo y salió por la puerta de atrás sin hacer ruido. Caminó por la calle de la Trapería cuando todavía estaba oscuro, pasó frente al taller cerrado de Santiago, donde el letrero de Albañilería Belmonte seguía pintado en la pared como si nada hubiera cambiado, y enfiló hacia el puente viejo. A esa hora no había nadie, salvo un sereno que le dijo buenas noches, señora, sin mirarla 2 veces. Cruzó el puente con el Segura oscuro abajo, un río que en septiembre llevaba poca agua y olía a barro y a huerta, y el frío de la madrugada metiéndosele por el cuello del vestido. No miró atrás. Caminó hacia el sur bordeando la ribera, dejó atrás las primeras huertas de la Arboleja y siguió hasta que las casas se acabaron y apareció el terreno que todo el barrio llamaba el Muladar, un descampado de casi 1,5 hectáreas, junto a la orilla del Segura, donde el ayuntamiento y medio barrio llevaban años tirando cascote, tejas partidas, vigas reventadas, hierro retorcido, ladrillos rotos, todo lo que sobraba de las obras de una ciudad que crecía sin orden ni cuidado. Estaba rodeado por una tapia baja de adobe, medio caída por 3 sitios, y olía a polvo, a cal muerta y a ese olor metálico que tiene el óxido cuando lleva años al sol. Carmen entró por uno de los huecos de la tapia con los niños detrás y se quedó parada en el borde, mirando las montañas de escombro a la luz gris del amanecer. Marcos le apretó la mano. Lucía se agarró a la falda de su madre con los 2 puños. Carmen no sintió nada, ni miedo, ni pena, ni esperanza. Solo un vacío tan completo que casi tenía peso. Pero después, como si las manos supieran algo que la cabeza todavía no, se agachó. Recogió un ladrillo roto, lo examinó, lo giró 2 veces y lo puso a un lado. Recogió otro. Los primeros días no hubo plan, solo movimiento. Agacharse, levantar, separar. Ladrillos enteros a un lado, ladrillos rotos pero aprovechables a otro. Hierro que todavía servía aparte, madera podrida a un montón y madera seca a otro. Tejas partidas por la mitad que podían solaparse para hacer techo. Piedras de distintos tamaños que Carmen clasificaba por peso y por forma, con esa habilidad que le había quedado de 20 años viendo a su padre Eustaquio hacer lo mismo en cada obra. Eustaquio Torres había sido albañil en Murcia desde los 14 años, cuando empezó de peón en las obras del Malecón, el muro de contención que protegía a la ciudad de las crecidas del Segura. Había levantado casas, tapias, acequias, muros de huerta y la mitad de las fachadas del barrio del Carmen con una técnica que él llamaba hacer hablar al material, que consistía en mirar cada pieza de ladrillo o piedra, darle la vuelta 2 o 3 veces en la mano y encontrar el único sitio donde encajaba sin forzarla. Llevó a Carmen a las obras desde que ella tenía 6 años y le enseñó a mezclar argamasa con la proporción exacta de cal, arena y agua antes de que cumpliera 10. A los 12 ya sabía levantar un muro recto sin plomada, usando solo el ojo y la cuerda de esparto que su padre le había regalado y que ella todavía guardaba en el saco de arpillera. Al 4.º día empezó a encajar piezas. Usó los ladrillos más enteros para la primera hilada, calzándolos sobre una base de piedras grandes que niveló con la paleta y asentó con cascajo apisonado. Levantó las paredes sin argamasa las primeras 3 hiladas, encajando cada ladrillo por presión y por peso, como su padre hacía en los muros de contención del Segura, donde la argamasa no servía, porque la humedad del río la deshacía en 2 inviernos. A partir de la 4.ª hilada, mezcló barro del río con paja seca que recogía en las huertas cercanas, y usó esa mezcla como mortero, rellenando las juntas con los dedos y alisando con el canto de la paleta.
Los huertanos que pasaban por la vereda del río la veían trabajar y se paraban a mirar con la boca abierta. La mendiga de los escombros. Le puso uno cuyo nombre Carmen nunca supo y cuya cara olvidó a los 2 días, pero cuya frase se quedó flotando en el barrio como se quedan las frases crueles, sin que nadie se las atribuya, pero todo el mundo las repita. Un guardia municipal vino una tarde de la segunda semana a decirle que no podía estar ahí, que el terreno era municipal y que estaba prohibido construir en zona de avenida del río. Carmen le preguntó si tenía algún papel que lo dijera. El guardia no tenía papel. Miró la estructura a medio levantar, se rascó la nuca bajo el tricornio, dijo que volvería con el papel y no volvió. Marcos trabajaba cada mañana antes de que el sol apretara, cargando ladrillos, arrastrando vigas, separando lo que servía de lo que no, con una seriedad en la cara que Carmen reconocía, porque era la misma expresión que ponía Santiago cuando medía un muro. Lucía se encargaba de barrer el suelo interior de la estructura con una escoba que Carmen había hecho con ramas de taray atadas con esparto, y de ir a buscar agua a la acequia de Aljufía, que pasaba a 400 metros del terreno, cargando un cántaro de barro que pesaba casi tanto como ella. Una mañana de la tercera semana, cuando las paredes ya tenían 4 hiladas y el hueco de la puerta estaba marcado con 2 jambas de piedra que Carmen había sacado de entre los escombros, apareció en el borde del muladar un hombre viejo, delgado, con una boina gris tan gastada que había perdido el color original, y las manos manchadas de cal seca que se le había metido en las grietas de la piel y ya no salía ni con piedra pómez. Se quedó parado mirando la estructura un rato largo, con los brazos cruzados y la cabeza moviéndose despacio de un lado a otro, no con burla ni con lástima, sino con la atención de alguien que entiende lo que está viendo. ¿Quién ha levantado esas jambas?, preguntó sin presentarse. Yo, dijo Carmen desde dentro, donde estaba nivelando el suelo con cascajo apisonado. Le falta un arco de descarga encima del dintel. Si no lo pone, cuando cargue el peso del techo, le va a partir la piedra por la mitad y se le viene todo abajo. Carmen salió, se limpió las manos en el delantal y lo miró. Sé que le falta, no tengo piezas con la curvatura que necesito. El hombre se llamaba Onofre Sánchez. Tenía 73 años. Había sido estucador y maestro de enlucidos en la ciudad durante más de 4 décadas, trabajando en las casas señoriales de la Gran Vía de Murcia, en la restauración del casino y en media docena de iglesias del centro, hasta que la artritis le fue cerrando los dedos poco a poco, como si las manos decidieran por su cuenta que ya habían trabajado bastante, y el último contratista que lo empleaba le dijo que lo sentía mucho, pero que necesitaba manos firmes. Le pagó la última semana y le deseó suerte con una palmada en el hombro, que Onofre sintió como una losa. Vivía solo en una habitación alquilada en la calle de San Nicolás, cerca del mercado de Verónicas, y cada mañana cruzaba el puente viejo a caminar por la ribera del Segura, porque si se quedaba quieto en la habitación mirando la pared, los dedos le dolían más y la cabeza le dolía peor. Esa mañana trabajó 3 horas sin que nadie le pidiera que se quedara. Buscó entre los escombros hasta encontrar 4 ladrillos con la curvatura que Carmen necesitaba, restos de un arco que alguien había demolido y tirado al muladar como basura. Los limpió con la paleta, los fue encajando uno a uno sobre el dintel de la puerta, formando un arco de descarga que repartía el peso hacia los lados, en lugar de dejarlo caer sobre la piedra. Trabajaba despacio porque las manos le temblaban, pero cada pieza quedaba donde tenía que estar, con la precisión de alguien que ha colocado miles de piezas en su vida y que las manos recuerdan aunque los dedos protesten. Antes de irse dijo: «El jueves vengo con cal. Tengo un saco a medio usar en la habitación que no me sirve para nada». Onofre volvió el jueves, y el sábado, y el martes siguiente. No pedía nada. Traía lo que podía, su saco de cal, una llana vieja con el mango remendado con alambre, y un conocimiento del enlucido y del estuco
que convertía las paredes toscas de ladrillo reciclado en algo que parecía hecho a propósito. Porque Onofre sabía lo que pocos albañiles saben, que una capa de enlucido bien aplicada no es decoración, es protección. Sella las juntas, impide que el agua se meta entre los ladrillos, reparte la temperatura y convierte un muro frágil en algo que puede durar décadas. A veces le explicaba a Marcos cómo mezclar la cal con arena en la proporción justa, 3 partes de arena por 1 de cal, y el agua poca, siempre poca, que la argamasa tiene que estar húmeda pero no mojada, como la tierra de huerta cuando está a punto para sembrar. Marcos escuchaba con la boca cerrada y los ojos muy abiertos, y después repetía el proceso solo, equivocándose 2 veces y acertando a la tercera, que es como se aprenden las cosas que de verdad importan. La estructura mejoró con Onofre. Los muros dejaron de tener grietas entre las juntas. El arco de la puerta sostenía el peso sin quejarse. Y las paredes, una vez enlucidas con la mezcla de cal y arena que Onofre aplicaba con una paciencia infinita, parecían paredes de verdad, no un apaño de escombros. Carmen cocinaba cada noche lo que podía comprar con sus pesetas, que iban menguando céntimo a céntimo. Potaje de habichuelas con un hueso de jamón que le fiaba el carnicero del mercado de Verónicas, que había conocido a Santiago y que le daba el hueso sin cobrarle el peso entero. Arroz con verduras de la huerta que a veces aparecían en la puerta del muladar por la mañana, sin nombre ni nota, dejadas por alguien que no quería que lo vieran ayudando a la mendiga de los escombros. Carmen nunca supo quién las dejaba, nunca preguntó. Una tarde de mediados de octubre, cuando el sol de Murcia todavía calentaba pero ya se notaba en el aire esa humedad del río que anuncia que el otoño va en serio, apareció en el muladar una niña flaca, morena, descalza, de unos 9 años, con el pelo enredado y un vestido de algodón tan lavado que había perdido el color original. Tenía un labio partido que iba cicatrizando solo, como cicatrizan las heridas cuando nadie las cura, y llevaba en la mano una hogaza de pan duro que mordisqueaba despacio, haciendo durar cada bocado como si fuera el último. No dijo nada. Se quedó parada a 3 metros de la puerta mirando a Carmen, que estaba mezclando barro con paja, para rellenar una grieta en la pared con la cabeza ladeada y los ojos muy quietos, como un animal que decide si acercarse o huir. Carmen la vio, pero no le habló. Siguió trabajando. Pasaron 15 minutos así, la mujer amasando barro, la niña mirando, hasta que Carmen agarró una viga de madera que necesitaba sujetar en posición mientras encajaba una cuña debajo, y no podía hacerlo con 2 manos. Si vas a quedarte ahí parada, sujétame esto. La niña caminó hasta ella, dejó la hogaza en el suelo, agarró la viga con las 2 manos y la sujetó sin decir una palabra. Tenía más fuerza de la que su cuerpo prometía. Trabajaron juntas lo que quedaba de tarde. Cuando Carmen paró para la cena y sacó del cazo un plato de garbanzos con acelgas, le puso a la niña la mitad en un cuenco de barro, sin preguntarle si tenía hambre. La niña comió rápido, como come alguien que no sabe cuándo va a comer otra vez. ¿Cómo te llamas? Fuensanta. Pero me dicen Santa. ¿Quién te hizo eso en el labio? La niña no contestó. Carmen no insistió, porque a veces lo único que una persona necesita no es una explicación, sino un sitio donde no le pregunten nada y la dejen estar. Al día siguiente, Santa volvió, y al siguiente también, y Carmen nunca le preguntó por qué. Encontraron su ritmo sin buscarlo. Carmen y Onofre se ocupaban de la estructura. Marcos cargaba materiales y aprendía a mezclar argamasa, observando a Onofre con esa atención silenciosa que tienen los niños que han decidido aprender en serio. Lucía iba por agua a la acequia y barría el interior cada mañana. Y Santa se convirtió en la que clasificaba. Tenía un ojo natural para separar lo que servía de lo que no, y al cabo de unos días, Carmen se dio cuenta de que la niña organizaba los materiales por tamaños y formas sin que nadie le hubiera dicho cómo, con una lógica propia que no era la de un albañil,
sino la de alguien que ha aprendido a sobrevivir mirando. En 4 semanas, la estructura ya tenía 2 cuartos cerrados, con paredes de ladrillo reciclado, enlucidas por dentro con la cal de onofre. Una cocina con fogón de ladrillos refractarios, que Carmen había rescatado de los restos de un horno de pan demolido, y que conservaban el calor durante horas después de apagar el fuego. Un techo de vigas de madera recuperadas, cubiertas con tejas solapadas, que Carmen había ido seleccionando una por una, descartando las que tenían fisuras y quedándose solo con las que encajaban entre sí como piezas de un rompecabezas que nadie había diseñado pero que funcionaba. Y un patio interior cerrado por una tapia baja, donde Lucía había plantado albahaca y hierbabuena en latas vacías llenas de tierra del río. Lo que habría sido una chabola en manos de cualquiera, en las manos de Carmen, era una casa. No era bonita, no era recta. Las paredes tenían un grosor irregular porque dependía de los ladrillos disponibles. La puerta era un tablón de madera de pino que Onofre había cepillado y montado con bisagras improvisadas de cuero viejo. Pero cerraba. Y cuando cerraba, el interior cambiaba de naturaleza. Dejaba de ser un hueco entre escombros y se convertía en un lugar con adentro y afuera, con dentro y fuera, con nuestro y de nadie más. Marcos abrió y cerró la puerta 3 veces seguidas el día que la instalaron, solo para comprobar que funcionaba. Y la 4ª vez, Carmen le dijo que ya bastaba, pero sin enojo, porque entendía exactamente lo que el niño estaba haciendo. Estaba comprobando que tenían un hogar. Mientras tanto, en la calle de la Trapería, la noticia de Carmen corrió como corren todas las noticias en los barrios de Murcia, por las mujeres que van al mercado de Verónicas a primera hora y que intercambian información junto a los puestos de verdura con la misma eficiencia que un telégrafo. Doña Presentación, la suegra, le contaba a quien quisiera oírla que la mujer de su hijo muerto había perdido el juicio con el luto. Se santiguaba después de decirlo, como si eso la eximiera de responsabilidad. Leandro no decía nada en público, pero le molestaba que la gente preguntara. Cada pregunta era un dedo apuntándole al pecho, y Leandro lo sentía aunque fingiera que no. Don Rosendo, el del estanco de la calle de la Platería, le dijo una mañana mientras le vendía el tabaco: «Oye, Leandro, ¿y tu cuñada sigue en lo del descampado con los críos?» Leandro cambió de estanco, pero las preguntas seguían. En la panadería de la plaza de Santo Domingo, en la cola del racionamiento, en la puerta de la parroquia de San Bartolomé, después de misa del domingo. Don Celedonio, el párroco, le preguntó directamente si no pensaba hacer algo por la familia de su hermano. Leandro dijo que ya había hecho todo lo que podía y que Carmen era demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Don Celedonio lo miró por encima de las gafas y no dijo nada más, pero Leandro salió de la sacristía con la cara colorada. Un miércoles de noviembre, Doña Presentación apareció en el muladar. Venía con su vestido negro de misa, el de los botones de azabache, y traía un paquete envuelto en papel de periódico. Se quedó parada al borde del terreno, mirando la estructura con la boca apretada, como si lo que veía le molestara. No por feo, sino por digno, porque una chabola habría confirmado que Carmen estaba loca. Eso habría sido fácil de explicar. Pero lo que había delante no era una chabola, era una casa hecha con lo que nadie quería. «Nuera», dijo Doña Presentación con la voz que usaba cuando quería parecer amable. «Leandro dice que vuelvas a casa, que te dejes de tonterías, que la gente habla». Le extendió el paquete. «Te he traído paparajotes, los que te gustan». Carmen estaba de rodillas lijando con una piedra de arenisca el marco de la ventana que Onofre había instalado esa mañana, una ventana de verdad, con marco de madera y un cristal que había encontrado entero entre los escombros, un milagro menor que Onofre atribuyó a la Virgen de la Fuensanta y Carmen atribuyó a la suerte, que a veces también existe. No levantó la vista. «Dígale a Leandro que gracias, y los paparajotes se los lleva usted, que aquí comemos lo que cocinamos».
Doña Presentación se quedó parada un momento con el paquete en la mano, la boca abierta buscando una réplica que no encontró, y se dio la vuelta pisando fuerte sobre los escombros con sus zapatos de misa. Santa, que estaba sentada en el suelo separando clavos torcidos de clavos rectos, la miró irse y dijo: «Esa señora huele a agua de azahar». Carmen soltó media risa. Era la primera vez que se reía desde que Santiago murió, y el sonido de su propia risa la sorprendió, como si viniera de un sitio dentro de ella que creía cerrado para siempre. Noviembre avanzó y Carmen siguió limpiando el terreno metro a metro, empujando el trabajo hacia la zona más cercana al río, donde el escombro era más antiguo y estaba más compactado, mezclado con la tierra aluvial que las crecidas del Segura habían ido depositando durante años. Era la zona que nadie tocaba, porque estaba más baja y porque cuando el río subía, era la primera en inundarse. Carmen sabía el riesgo. Había crecido escuchando a su padre hablar de las riadas del Segura, que eran tan parte de la vida de Murcia como el calor de agosto o la huerta de limones. Eustaquio le había explicado que el río no era enemigo ni amigo, era agua que buscaba camino, y que la única manera de vivir junto a él era entender por dónde pasaba y no ponerse en medio. Por eso Carmen no construyó en la zona baja. Construyó en la parte más alta del muladar, un montículo de escombro acumulado durante años que se elevaba casi 2 metros sobre el nivel del terreno circundante. Y lo primero que hizo, antes incluso de levantar las paredes, fue apisonar ese montículo con piedras grandes, cascajo y tierra compactada, golpeándolo con un mazo improvisado de madera hasta que el suelo quedó tan duro que la paleta rebotaba al golpearlo. Eso era lo que Eustaquio llamaba hacer cimientos sin cavar, usar lo que ya está para convertirlo en base. Nadie se fijó en eso. Nadie entendió que Carmen no había elegido ese punto por casualidad, sino por conocimiento. Para los vecinos era la loca que vivía en el vertedero. Para Carmen era el único lugar del terreno que no se inundaría. Una tarde de principios de diciembre, mientras excavaba en la zona baja buscando ladrillos que pudieran servir para el muro exterior del patio, la paleta golpeó algo que no era ladrillo ni piedra ni tierra. El sonido fue diferente, seco, metálico, profundo. El tipo de sonido que hace el metal grueso cuando lo golpeas con algo duro. Carmen paró. Golpeó otra vez en el mismo punto. Mismo sonido. Se arrodilló y empezó a apartar tierra con las manos. Santa se acercó y se arrodilló al lado sin preguntar. Marcos dejó lo que estaba haciendo y vino también. Apartaron tierra, cascajo, fragmentos de teja, capas de sedimento que el río había ido dejando durante años. Tardaron casi 1 hora en despejar lo suficiente. Lo que apareció debajo no era chatarra suelta ni un trozo de metal perdido. Era una caja de hojalata rectangular, del tamaño de una caja de puros pero más pesada, sellada con una tapa que la oxidación había soldado al cuerpo. Estaba envuelta en un hule que alguna vez fue negro y ahora era gris, y alguien la había colocado dentro de una oquedad hecha con 4 ladrillos puestos en forma de cajón, como un pequeño ataúd, cubierto con una losa plana de piedra caliza. No era algo que hubiera caído ahí por accidente. Alguien la había enterrado con cuidado, con intención, en un punto preciso, debajo de capas de escombro que fueron acumulándose después, como si el muladar hubiera crecido encima de un secreto que nadie recordaba. Carmen limpió la caja con el canto del delantal. Miró a Marcos. Miró a Santa. Los 3 se quedaron en silencio un momento que duró más de lo que cualquiera de ellos sabría calcular después. «Ábrala, doña Carmen», dijo Santa. Carmen metió la punta de la paleta de su padre en la ranura de la tapa y empujó. El óxido cedió con un quejido seco, como el sonido de una puerta que lleva décadas cerrada, y la tapa se abrió. Dentro, envueltos en un trapo de lino que se deshacía al tocarlo, había 3 cosas. La primera era un pliego de papel grueso, doblado en 4,
con un sello rojo y letras impresas que el tiempo había oscurecido pero no borrado. Carmen lo desdobló con las manos temblando, despacio, como se desdoblan las cosas que podrían deshacerse si uno respira demasiado fuerte. Era un documento oficial del Ayuntamiento de Murcia, fechado el 3 de mayo de 1879, firmado por el alcalde y refrendado por el secretario municipal, que declaraba ese terreno zona de servidumbre de paso para las obras de contención del río Segura, y prohibía expresamente su uso como vertedero o su cesión a particulares. El documento citaba la Ley de Aguas de 1866 y tenía un sello en relieve del escudo de la ciudad que todavía se podía palpar con los dedos. La segunda cosa era un cuaderno pequeño de tapas de cartón, con una docena de páginas escritas a mano con una letra apretada y regular. Carmen lo abrió y leyó las primeras líneas. Era una especie de diario técnico, con mediciones del nivel del río, notas sobre el estado de las acequias, observaciones sobre el comportamiento del Segura en distintas épocas del año. Estaba firmado al final con un nombre, Eustaquio Torres Alarcón. Carmen dejó de leer. Leyó el nombre otra vez, y otra vez, Eustaquio Torres Alarcón, su padre. Se sentó en el suelo con el cuaderno en las manos y el aire se le fue del pecho como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. Su padre había trabajado en las obras del malecón del Segura durante 15 años. Había sido uno de los hombres que reforzaron los muros de contención después de la gran riada de 1879, la que inundó medio Murcia y dejó 800 familias sin casa. Y había enterrado este cuaderno y este documento aquí, en este terreno, antes de que alguien decidiera convertirlo en vertedero. Carmen pasó las páginas del cuaderno con dedos que no le obedecían del todo. En la última página, con la misma letra apretada pero un poco más grande, como si hubiera querido que se leyera sin esfuerzo, su padre había escrito una frase: «Lo que el río se lleva, las manos lo devuelven». La tercera cosa dentro de la caja era una medalla de cobre ennegrecido por el tiempo, con la imagen de la Virgen de la Fuensanta en el anverso, la patrona de Murcia, la misma Virgen que Carmen había visto bajar cada septiembre desde su santuario en el monte hasta la catedral, en procesión desde que tenía memoria. Le dio la vuelta. En el reverso, grabado con una herramienta tosca, con letras irregulares pero firmes, estaba el nombre de su padre y el año, 1879. Carmen se colgó la medalla al cuello y el cobre frío le tocó el pecho por debajo del vestido. Algo se movió dentro de ella. No era alegría ni victoria. Era algo más hondo, la sensación de estar exactamente donde tenía que estar, en el lugar exacto donde su padre había trabajado medio siglo antes, construyendo sobre lo que él había conocido, protegido y documentado. Onofre llegó a la mañana siguiente y Carmen le enseñó el cuaderno y el documento. El viejo estucador se sentó en una piedra, se quitó la boina, la apretó contra el pecho y leyó todo sin decir una palabra. Cuando terminó, se quedó callado un rato largo mirando el río y después dijo: «Su padre sabía que esto iba a pasar, por eso lo enterró aquí». Carmen no contestó porque no hacía falta. La noticia del hallazgo no salió del muladar inmediatamente. Carmen guardó el documento y el cuaderno en la caja de hojalata y la caja dentro de la casa, envuelta en un trapo limpio, debajo de la piedra más pesada que encontró. No tenía prisa. Había aprendido de su padre que las cosas importantes no se sueltan antes de tiempo. Pero el invierno sí tenía prisa. Diciembre de 1931 fue húmedo. Enero de 1932, más. Febrero trajo lluvias que los huertanos de la Arboleja describían moviendo la cabeza despacio, con esa expresión de quien sabe leer el cielo y no le gusta lo que lee. El Segura subió centímetro a centímetro durante semanas, comiendo orilla, ensanchándose, volviéndose turbio con la tierra que arrastraba de las sierras del interior.
Carmen vigilaba el río cada mañana desde el borde del muladar. Medía el nivel con una estaca que había clavado en la orilla, una técnica que aparecía descrita en el cuaderno de su padre con dibujos y anotaciones precisas. Cada día marcaba el nivel del agua con un corte en la madera, y cada día el corte estaba más arriba. En marzo, las lluvias se detuvieron una semana y el río bajó un palmo. La gente respiró, pero Carmen no respiró porque el cuaderno de su padre decía algo que ella leyó 3 veces para estar segura. Cuando el Segura baja después de semanas de subir, no es que se calme, es que está cogiendo fuerza. El 28 de abril de 1932 llovió durante 16 horas seguidas. No era lluvia de primavera, era lluvia de sierra, gruesa, constante, del tipo que cae como si alguien hubiera volcado el cielo entero sobre la cuenca del río. El Segura creció durante la noche con una velocidad que los más viejos del barrio del Carmen dijeron después que no habían visto desde la riada del 79. A las 4 de la madrugada del 29 de abril, el río reventó el malecón por 3 puntos distintos. El agua entró en la ciudad por el barrio del Carmen, por la Arboleja, por las huertas de Beniaján, por cada acequia y cada rambla que conectaba con el Segura. Entró sin avisar y sin pedir permiso, como entra el agua siempre, buscando el camino más bajo, llenando lo que está vacío, empujando lo que se le pone delante. Las casas del barrio del Carmen, construidas con adobe y ladrillo sin cimiento profundo, empezaron a ceder antes del amanecer. El adobe absorbe agua como una esponja, y cuando se satura, pierde la cohesión que lo mantiene en pie. Las paredes se hincharon primero, se agrietaron después y se vinieron abajo cuando el peso del agua superó lo que la estructura podía aguantar. La casa de don Rosendo, el del estanco, se derrumbó a las 5 de la mañana. La panadería de la plaza de Santo Domingo se inundó hasta el mostrador. La calle de la Platería se convirtió en un canal por donde el agua corría arrastrando muebles, barriles, ropa, todo lo que encontraba suelto. En el muladar, el agua llegó también. Subió por la zona baja, cubrió el terreno donde Carmen había encontrado la caja, inundó los montones de escombro que todavía no había limpiado. Pero no llegó a la casa, porque la casa estaba en el punto más alto, sobre el montículo de escombro compactado que Carmen había apisonado durante semanas, con la paciencia de quien sabe que ese suelo es lo que separa a sus hijos del río. El agua rodeó el montículo como un foso, subió medio metro por la base y ahí se quedó, lamiendo los cimientos sin poder entrar. Carmen pasó esa noche despierta con los 4 niños dentro de la casa, el fogón encendido, la puerta cerrada y las paredes de ladrillo enlucido aguantando la humedad que el enlucido de cal de Onofre repelía exactamente como debía. Onofre llegó al amanecer, empapado hasta la cintura, con su caja de herramientas levantada por encima de la cabeza para que no se mojara. Se quedó parado al borde del agua mirando la casa que sobresalía del muladar como una isla, y dijo, aguantó. Carmen asintió desde la puerta. Aguantó. Los primeros refugiados llegaron esa misma mañana. La primera fue Remedios Cánovas, una vecina de la calle de San Antonio que Carmen conocía del mercado de Verónicas. Remedios había sido de las que repetían lo de la mendiga de los escombros, sin mala intención, decía ella, solo como descripción. Llegó con los zapatos llenos de barro, 2 hijos de la mano y la cara de alguien que ha tomado una decisión que le ha costado más de lo que aparenta. Se quedó parada al borde del agua, mirando la casa con una expresión que contenía demasiadas cosas para nombrarlas todas. Carmen la vio desde la puerta. La miró un momento largo, recordando cada vez que había escuchado esa frase en el mercado, en la cola del pan, en los corrillos de la fuente. Remedios abrió la boca como para decir algo y luego la cerró. Carmen se apartó de la puerta y dijo, «Pasa, que los niños están mojados. Nada más», sin nombrar lo que había pasado, sin cobrar nada.
sin hacer que la otra mujer tuviera que encontrar palabras para lo que no tenía palabras fáciles. Después llegó don Rosendo, el del estanco, con su mujer y un baúl que habían salvado del agua. Llegó la viuda Encarnación Gómez con su nieta y un saco de arroz que se había mojado por un lado. Llegó Paco Lorente, el capataz de la obra de la catedral, el mismo que había venido a darle la noticia de la muerte de Santiago, y que entró sin levantar la vista del suelo y se puso en el rincón más alejado de donde estaba Carmen, como si la distancia física pudiera resolver algo. Carmen lo vio entrar y no dijo nada. Le señaló un espacio junto a la pared y siguió ocupándose de la olla. Para cuando anocheció, eran 19 personas dentro de una casa pensada para 5, y el calor que generaban los cuerpos juntos, más el fogón de ladrillos refractarios, que seguía irradiando calor horas después de apagar el fuego, era suficiente para mantener el frío y la humedad afuera. Carmen cocinó con lo que había y con lo que cada familia había traído. El arroz medio mojado de Encarnación sirvió para un arroz con judías que no alimentó a nadie del todo, pero mantuvo a todos en pie. Marcos y Santa repartieron los platos sin que nadie les dijera quién comía primero, con ese instinto de los niños que han aprendido a funcionar en crisis. La segunda noche, cuando la mayoría dormía en el suelo apretados bajo las mantas que habían traído, Carmen escuchó pasos en el barro afuera. Pasos lentos, pesados, de alguien que camina con dificultad. Se asomó por la puerta y vio a Leandro Belmonte parado a 3 metros de la casa, con el traje empapado y el pelo pegado a la frente, mirando la puerta sin decir nada. El interior se quedó en silencio. Todos los que estaban despiertos sabían quién era. Sabían lo del testamento. Sabían lo del cuarto sin ventana. Sabían lo de las herramientas y lo de la silla de Santiago. Carmen lo miró durante 1 minuto entero, desde la puerta con la medalla de cobre de su padre contra el pecho. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Podría haberlo dejado fuera. Nadie la habría culpado. Señaló el rincón más alejado de donde dormían sus hijos. «Siéntate ahí. No me hables». Leandro entró chorreando agua. Se sentó donde ella indicó. No habló esa noche ni la siguiente. No volvió a hablar dentro de aquella casa, porque no había nada que pudiera decir que estuviera a la altura de lo que Carmen había construido con las manos, y él había intentado quitarle con un papel. El agua tardó 5 días en retirarse del todo. Cuando los refugiados empezaron a bajar al barrio a ver qué quedaba de sus casas, lo que encontraron fue devastación. El barro cubría las calles hasta las rodillas. Las casas de adobe habían perdido paredes enteras. El olor a cieno y a madera podrida se metía en la garganta y no salía. Remedios Cánovas fue la última en irse del muladar. Se detuvo en la puerta, se volvió hacia Carmen y estuvo un momento buscando las palabras. No las encontró del tamaño exacto de lo que quería decir. Al final dijo: «Te mando a mi marido con leña en cuanto limpie la calle». No era una disculpa, era lo que tenía disponible. Y Carmen lo aceptó con un gesto de cabeza, porque entendía que hay personas que no saben pedir perdón con palabras, pero saben hacerlo con actos, y que exigirles lo primero cuando están ofreciendo lo segundo es un lujo que ella nunca se había podido permitir. 2 semanas después de la riada, cuando el barro se había secado lo suficiente para que los caminos volvieran a ser transitables, llegó al muladar un hombre de unos 55 años, alto, con gafas redondas de montura metálica y un maletín de cuero lleno de papeles. Dijo llamarse don Augusto Cervera y ser ingeniero hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Segura, el organismo que el gobierno había creado después de las riadas para intentar controlar el río. Había oído hablar de la casa que había resistido la crecida y venía esperando encontrar un golpe de suerte, un accidente de terreno que hubiera protegido una chabola por pura casualidad. Lo que encontró lo dejó callado durante varios minutos. Examinó los cimientos compactados, tocó las paredes enlucidas,
Miró la inclinación del terreno que Carmen había aprovechado. Midió la altura del montículo con un nivel de burbuja que sacó del maletín. Se agachó para ver cómo el agua había rodeado la base sin penetrarla y cómo el escombro compactado había funcionado como un dique natural. ¿Quién diseñó esto?, preguntó sin levantar la vista. Yo, dijo Carmen desde la puerta. Don Augusto se incorporó y la miró por primera vez de verdad, no como a la viuda del vertedero, sino como a alguien que había hecho algo que él necesitaba entender. Carmen le mostró el cuaderno de su padre. Don Augusto lo leyó página por página sentado en una piedra del patio, con el maletín en el suelo y las gafas empujadas sobre la frente. Cuando llegó a la última página y leyó la frase «Lo que el río se lleva, las manos lo devuelven», se quedó mirando las letras un rato largo. Le mostró también el documento de 1879. Don Augusto lo examinó con atención, verificó el sello, leyó las referencias legales y dijo que el documento era auténtico y que probablemente seguía vigente, porque ningún decreto posterior lo había anulado expresamente, lo que significaba que el terreno del muladar nunca debió haber sido usado como vertedero y que tenía protección legal como zona de servidumbre del río. Pero lo que más le interesó no fue el documento legal, fue el cuaderno técnico. Las mediciones de su padre, las observaciones sobre el comportamiento del río, los dibujos de las acequias y los niveles de crecida eran exactamente el tipo de información que la Confederación necesitaba para planificar las nuevas obras de contención del Segura. «Señora Belmonte», dijo don Augusto cerrando el cuaderno con cuidado, «¿su padre le enseñó todo esto?» Carmen asintió. Don Augusto se quitó las gafas, las limpió con el pañuelo y se las volvió a poner. Un gesto que Carmen reconoció como el gesto de alguien que está tomando una decisión. «La Confederación necesita gente que conozca este río. No ingenieros de Madrid que leen manuales, sino personas que han vivido junto al agua y saben cómo se comporta. Necesitamos a alguien que supervise las obras de reconstrucción del malecón en esta zona. Alguien con criterio». Carmen lo miró sin parpadear. «¿Cuánto pagan?» Don Augusto dijo una cifra. Carmen dijo que necesitaba el doble, porque no era solo mano de obra, era conocimiento heredado. Y el conocimiento heredado no se improvisa. Don Augusto estuvo a punto de responder algo, pero se detuvo. La miró, miró la casa, miró el cuaderno de Eustaquio Torres en sus manos y dijo: «Es un precio justo». Firmaron un acuerdo esa misma tarde, escrito a mano en una hoja del cuaderno de don Augusto, con las firmas de los dos al pie. Carmen guardó su copia dentro de la caja de hojalata de su padre, al lado del documento de 1879, del cuaderno técnico y de la medalla de la Virgen de la Fuensanta. Carmen no pidió nada para ella. Lo que pidió fue que el terreno del muladar se limpiara, que se respetara la servidumbre de paso del río y que nunca más se usara como vertedero. El concejal del distrito, que un año antes no habría cruzado la calle para mirarla, firmó los papeles sin levantar la vista. Santa no volvió a la casa de donde había venido. Nunca contó de dónde era esa casa, ni quién le había partido el labio, y Carmen nunca le preguntó. Se quedó en el muladar como se quedan las personas que han encontrado el lugar donde pueden estar, sin tener que explicar por qué están. Onofre siguió viniendo cada mañana con su boina gris y su caja de herramientas. Dijo que mientras trabajara en el muladar, las manos le temblaban menos, y Carmen no sabía si era verdad o si era la excusa de un hombre viejo que había encontrado un sitio donde sentirse útil. Daba igual, el resultado era el mismo. Marcos aprendió a leer el cuaderno de su abuelo y a entender las mediciones del río con una seriedad que hacía que don Augusto, cuando venía a revisar los avances, lo mirara con la expresión de quien está viendo crecer algo que merece la pena. Lucía seguía plantando hierbas en las latas del patio, y la albahaca creció tanto que perfumaba la casa entera y se olía desde el puente. No eran familia porque no compartían sangre.
pero eran algo que no tiene nombre y que a veces es más fuerte que la sangre. 4 personas que el mundo descartó y que se encontraron en el único lugar donde nadie más quería estar. Carmen dormía cada noche con la medalla de su padre puesta, el cobre tibio contra el pecho, y la frase del cuaderno que no necesitaba leer porque ya la sabía de memoria. Lo que el río se lleva, las manos lo devuelven. No era una promesa de nadie, era una descripción exacta de lo que ella era. ¿Qué te pareció la decisión de Carmen de dejar ese cuarto sin ventana y levantar su vida con lo que Murcia tiraba a la basura? Déjame tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das al momento en que encontró el cuaderno de su padre enterrado bajo el vertedero con la frase «Lo que el río se lleva, las manos lo devuelven»? ¿Desde dónde me estás viendo? No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias como esta.